Sí se ve, ¿verdad? Sí. Sí, Ok, doctor. correcto. Bueno, vamos a continuar entonces. Seguimos con insuficiencia renal y terminamos de revisar la parte de insuficiencia renal aguda. Ahora vamos a ver insuficiencia renal crónica. Lo vamos a ver de manera más resumida. Es una vez habiendo revisado la primera parte, bueno, las generalidades de la insuficiencia renal y después insuficiencia renal aguda, pues ya es más fácil comprender de manera rápida todo eso. Entonces, la insuficiencia renal crónica, sí, de manera general y muy, muy resumida, se refiere a la disminución o pérdida en la capacidad de excreción, regulación y síntesis por parte de los riñones. Ajá. Un concepto, otro concepto es que es una condición, ya lo habíamos dicho, irreversible, progresiva y terminal. Ajá. Donde las nefronas viables ya no son capaces de compensar las alteraciones que han ido produciendo en los líquidos, electrolitos y estado ácido-base, entre muchas otras situaciones. Esta condición, a diferencia de la insuficiencia renal aguda, déjenme abrir la puerta, se considera irreversible, pues los cambios compensatorios o adaptativos ya se han llevado a cabo. Es decir, ya se ha agotado la reserva funcional con la que las pocas nefronas que quedaban estaban cumpliendo. Es un paciente, bueno, y lo hemos ya dicho más de una vez, que ha quedado, por la razón que quieran, ahorita vamos a ver las causas, ha quedado con el 70, el 75, perdón, ha perdido del 70 al 75 o más de del total de nefronas. Y por algún tiempo, que pudieron haber sido meses, años, había estado respondiendo o funcionando, ¿verdad? Viviendo, mejor dicho, con esa poca cantidad de nefronas, con esa poca reserva funcional. Sin embargo, ante la situación de algún estrés fisiológico, ya sea intrínseco o extrínseco, esta reserva funcional se ha agotado o ya no está siendo suficiente para poder responder. ¿Ok? Entonces el paciente cae en esta situación, insuficiencia renal crónica. ¿Ok? Entonces vamos a ver algunas de las probables causas o de la insuficiencia renal crónica. A diferencia de la insuficiencia renal aguda, aquí se clasifican de esta manera, ¿verdad? Aunque finalmente también pudiésemos ya en determinado momento, dependiendo de cuál sea la causa, retomar la clasificación de la insuficiencia renal aguda, pero aquí vamos a verlo de esta manera. Las causas de la insuficiencia renal crónica, bueno, se suelen dividir en las de origen congénito y las de origen adquiridas. De las de origen congénito, las que se llegan a presentar son la amiloidosis renal, la poliloquistosis renal, la agenesia renal y la hipoplasia renal. Ajá. La amiloidosis renal es frecuente en gatos, principalmente la raza Abyssinia es en la que más se observa, y en perros de raza Spaniel Bretón. Ajá. No sé si, sepan algo de la amiloidosis, pero bueno, la amiloidosis es una proteína que se va a acumular sobre todo en órganos parenquimatosos. Ajá. Y es una proteína, el amiloide, que se va a presentar sobre todo en situaciones de origen crónico o de origen infeccioso que no se han tratado correctamente y se han vuelto crónicas. Ajá. Entonces, probablemente no sé, se me ocurre un paciente que sufre de hepatitis, ¿verdad? De hepatitis de origen infeccioso. Si no se diagnosticó a tiempo, se trató correctamente, con el tiempo, al tornarse en un proceso crónico, bueno, esto va a desencadenar diversos estímulos para que se empiece a producir este amiloide y se empiece a acumular.
Lo mismo pasa en los riñones, ¿verdad? Ante situaciones crónicas, y bueno, aquí me estoy refiriendo a situaciones adquiridas crónicas, ajá, este amiloide se va, bueno, la enfermedad crónica, sobre todo de origen infeccioso, va a provocar estímulos que van a hacer que se produzca de más este amiloide y se empieza a acumular en los riñones, ¿verdad? Es otra situación. Sin embargo, bueno, repito, bueno, se ha visto que de manera congénita los gatos abisinios y los perros Spaniel Bretón están particularmente predispuestos, ¿verdad? Aunque no haya ninguna factor predisponente en estos animales, abisinio y Spaniel Bretón, es muy probable que muchos de ellos lo vayan a presentar. Nada más como dato, digo, dato cultural. Sí saben qué es el Alzheimer, ¿verdad? ¿Y a qué se refiere? ¿Y saben de algunas de sus causas? Pues ¿O de hecho estaban viendo que una de las posibles causas era la alimentación, el exceso de azúcares, ¿no? pudiesen ser, ¿verdad? Algunas de ellas. No solo del Alzheimer, sino también de la demencia senil, que bueno, son dos entidades, no son lo mismo. Ajá, aunque una pues sí pudiese llevar a la otra en algunos casos, ¿verdad? Pero bueno, en esas dos entidades, el Alzheimer y la demencia senil, ya se ha ido comprobando también que una de las probables causas es el amiloide, la amiloidosis cerebral. Ajá, que esta proteína, bueno, pues obviamente se va acumulando en el cerebro y va provocando que no se permita la correcta transmisión de los impulsos, ¿verdad? De que no haya correctas conexiones entre neuronas y en una neurona y otra. Y de algún modo va provocando pues, que el paciente pierda bueno, pues sí, la conciencia, ¿verdad? Vaya sufriendo incluso de demencia, que se desconecte de la realidad. Entonces, lo paradójico que esa demencia senil, bueno, no la demencia senil, Alzheimer, hoy día se va presentando, se va recorriendo la presentación en edad hacia abajo. Es decir, que se va presentando en sujetos cada vez más jóvenes, ¿verdad? Hay personas de 50 años, más o menos, que ya empiezan a presentar signos de este problema, ¿verdad? Y sí, la, la amiloidosis pudiese ser una razón de esta situación. Aquellas personas que probablemente sufrieron algún daño, algún proceso de enfermedad crónico, aquellos sujetos que sufrieron un proceso de enfermedad, una situación de origen traumático, ¿verdad? Aquellos que tuvieron algún accidente y sufrieron traumatismo cráneoencefálico y quedaron con alguna lesión, y esa lesión finalmente, bueno, pues provocó la formación de alguna, tal vez cicatriz o alguna formación de tejido fibroso, en fin, dentro de la cavidad craneana, y que eso fue suficiente estímulo para promover la producción y el acúmulo de amiloide. En fin, o sea, situaciones de ese tipo que a veces no les damos importancia, pueden llegar a desencadenar situaciones como esta, ¿verdad? Y no es solo que el amiloide se vaya acumulando en el cerebro, sino que ese amiloide pues va a causar severos trastornos, ¿verdad? Incluso no solo de tipo intelectual, sino también de tipo conductual. Personas que empiezan a tener otros tipos pues, de demencia, ¿verdad? No senil, sino demencia, algún tipo de psicosis como la esquizofrenia, la paranoia, de pronto pueden llegar a tener relación con situaciones como esta, ¿verdad? Y así como en el cerebro, pues la amiloidosis, que el amiloide que se acumula, se puede llegar a acumular en los riñones, pues también puede llegar a causar severos trastornos, ¿verdad? Obviamente de otro tipo. Bueno, eso respecto de la amiloidosis, bueno, como datos muy generales, pueden checarlo, para que, de hecho, la amiloidosis renal junto con las glomerulonefritis conforman lo que se conoce como síndrome nefrótico. Chéquenlo por ahí, es un tema que ya no veremos en este capítulo, en este curso, pero es muy interesante que lo revisen, ¿no? ¿En qué consiste el síndrome nefrótico? Bueno,
Otra causa de origen congénito, otra causa de insuficiencia renal crónica de origen congénito es la poliquistosis renal o riñón poliquístico, que lo reconocen probablemente más con ese nombre, ¿verdad? Porque se presenta con mucha frecuencia en gatos de pelo largo, sobre todo los persas, y en perros de la raza boxer. Persas, los gatos persas, lo sabemos, ¿no? Son una raza cuyos ejemplares, la verdad es que de pronto llegan a ser muy costosos, ¿verdad? Hoy día, bueno, no sé si alguien tenga gatos persas, digo, originales de raza pura, te pueden costar, no sé, 30,000, 40,000 pesos o más, ¿no? Hasta en dólares. Ajá. Eh, Hay gatos persas, uno puede de pronto conseguir un gato persa a lo mejor en 3,000, 5,000 pesos. ¿Qué digo? Suena barato el precio comparándolo con otros que algunos criadores venden como de raza pura. Aquí la diferencia a veces del precio es que estos gatos, muchos de los criadores ya los venden o los comercializan, porque eso es lo que hacen, comercializar estos gatos, los comercializan otorgando un certificado bueno, que comprueba que el gato está libre de poliquistosis renal. Es decir, que no va a heredar la enfermedad porque sus padres, ni sus abuelos, ni sus hacia atrás en su pedigrí la han presentado. Entonces eso hace bueno, estos gatos de pronto resulten más costosos, ¿no? Tanto que si de pronto consigues un persa que te lo dan en 2,000, 3,000, 5,000 pesos, dices, oye, pues qué barato y está padrísimo mi gato, pero nadie te garantiza que esté libre de riñón poliquístico. Y bueno, lo digo de esta manera porque es un problema bastante frecuente en esta raza. Y es un problema que muy fácilmente, pues sí, puede hacer caer a tu gato en una situación de insuficiencia renal y a largo plazo, que a largo plazo pueden ser meses o 2, 3 años, a los 2, 3 años de edad, puede ya estar presentando insuficiencia renal incluso crónica, ¿no? Entonces, bueno, se los comento esto por si a alguien le gustan los gatos persa y quiere obtener uno y pues de pronto, si se va a gastar un dinerito, pues sí se asegure de que ese gato, ese ejemplar, esté libre de riñón poliquístico. Y bueno, si se puede, de otros procesos de enfermedad que también afectan a estos gatos. Y bueno, y por último, como causas de insuficiencia renal crónica, están la genesia y la hipoplasia, la genesia renal y la hipoplasia cortical, que no son muy frecuentes. Obviamente, la genesia renal se refiere a que de pronto hay perros o gatos que nacen con un solo riñón. No quiere decir que no nazcan sin ningún riñón, eso no sería compatible con la vida. Pero de pronto, pues, incidentalmente, cuando uno toma una radiografía, encuentras que solo hay un riñón, ¿no? Y pues puede ser el caso. Y que de pronto, pues el único riñón que tiene el gato, que ha tenido que cumplir, el gato o el perro que ha tenido que cumplir con el 100% de las funciones, pues empieza a dar de sí, empieza a perder su reserva funcional y es cuando se presenta el proceso de insuficiencia renal. ¿Ok? Bueno, en el caso de las alteraciones adquiridas, estas sí son más frecuentes, las causas de origen adquirido. Y entre ellas ya habíamos mencionado varias veces a la misma insuficiencia renal, pero aguda. Ajá. Ya decíamos que pacientes que llegan a sufrir por la razón que quieran insuficiencia renal aguda, pero que se diagnosticó a tiempo y que se le dio el manejo terapéutico pertinente, se llegan a recuperar. Ajá, pueden recuperar su función renal adecuada y vivir perfectamente como cualquier otro animal. Ajá. Sin embargo, habrá pacientes que sí se llegan a recuperar de una situación de insuficiencia renal aguda, pero no se recuperan del todo y tarde o temprano van a caer en una situación de insuficiencia renal crónica. Ajá. Que si esa insuficiencia renal crónica se va monitoreando, se va vigilando, se le va dando seguimiento, bueno, el paciente puede conservar suficiente reserva funcional, aunque esté en insuficiencia renal crónica, para tener un periodo de sobrevida adecuado, ¿verdad?
Sin embargo, si pasa de insuficiencia renal aguda a insuficiencia renal crónica y a este paciente en insuficiencia renal crónica no se le dan no se vigila adecuadamente y no se le dan los cuidados adecuados, quiero decir cuidados como calidad de vida, alimentación, en fin, ajá. Si no se cumplió con eso por parte de los propietarios, bueno, tarde o temprano, o muy temprano más bien, la reserva funcional que todavía tiene el paciente, pues la va a ir perdiendo poco a poco o súbitamente, ¿ok? Y va a volver a caer en una situación de insuficiencia renal aguda, que en pocos días o en pocas horas incluso, el paciente puede morir, puede fallecer, ¿ok? Entonces, esa es en realidad puede ser una de las causas adquiridas de insuficiencia, la insuficiencia renal aguda puede ser una de las causas adquiridas más frecuente, que con más frecuencia llevan a nuestros pacientes a insuficiencia renal crónica. Pero también hay los diferentes tipos de glomerulonefritis, bueno, y junto con esto, tipos de pielonefritis. Y hemos dado, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Y alguien nos va a hablar de esto en alguno de los temas. ¿Recuerdan alguna enfermedad? Sobre todo, con esto les voy a dar casi la respuesta. En hembras, sobre todo más en perras que en gatas, que te conduzca a una situación de glomerulonefritis. Ya le hemos mencionado un par de veces. ¿Piómetra? Piómetra, ¿verdad? Que el piómetra no quiere decir que directamente, digo, la E. coli, que es el agente causal más frecuente, no quiere decir que directamente haga daño a los glomérulos, sino que estos agentes actúan como antígenos y ante la presencia de ese antígeno a nivel de los glomérulos, obviamente va a haber una respuesta antigénica y se van a formar complejos antígeno-anticuerpo, que al formarse estos complejos antígeno-anticuerpos van a atraer diferentes grupos celulares y se va a desencadenar el sistema de complemento, en fin, que va a traer, va a provocar que se formen tapones de plaquetas, en fin, y se va a ir dañando poco a poco el endotelio del glomérulo, y bueno, y de los vasos sanguíneos, de los microcapilares, para que finalmente pues, el glomérulo sea dañado y sea perdido, ¿verdad? Como ya vimos anteriormente en insuficiencia renal aguda, en los casos de situaciones de origen infeccioso. Y con eso, bueno, pues poco a poco se va provocando, bueno, se va perdiendo la reserva funcional, la capacidad de filtración, de absorción, de secreción. Finalmente el paciente va a ir cayendo en la situación de insuficiencia renal, ¿ok? Que ya nos lo comentará probablemente un poquito más a fondo la compañera o el compañero que nos vayan a hablar de piómetra, ¿verdad? También, bueno, son causas de origen adquirido de insuficiencia renal crónica. Y también lo son, bueno, ya nos hablaron un poquito de esto, aunque no salió, digo, no me acuerdo si lo mencionaron ya en ese sentido, las litiasis, las urolitiasis, también son causa frecuente de insuficiencia renal crónica. Y lo mismo que la presentación de neoplasias, de tumores primarios, que se llegan a formar en los riñones. Entonces, vean, pues también hay muchas situaciones que nos pueden hacer caer a nuestro paciente en esta condición. Y que a lo mejor, digo, no suele ser tan evidente, clínicamente, la insuficiencia renal crónica al principio no suele ser tan evidente como lo es la insuficiencia renal aguda. Ajá. La insuficiencia renal aguda ya vimos que el paciente muy rápidamente, en cuestión de horas incluso, va a presentar una enorme serie de signos clínicos, ¿verdad? Que van a ser el foco de alarma para que el propietario inmediatamente lleve a su paciente, a su perro, a su gato con el médico. A diferencia de la insuficiencia renal crónica, que bueno, pues la situación va siendo progresiva, de tal manera que los signos se van a ir presentando ya que el paciente pues está en muy malas condiciones, ¿no? En ese sentido, pues tenemos que reconocer también, igual que en la insuficiencia renal aguda, que en la insuficiencia renal crónica, ajá, se divide en 4 fases, de acuerdo a su devenir, como lo acabamos de comentar, de acuerdo a cómo se va perdiendo esa reserva funcional. En ese sentido, la fase 1
se refiere precisamente a eso, al momento en que esa reserva funcional que poseía los riñones, pues empieza a disminuir. Ajá. Probablemente, clínicamente, como ya lo dijimos, pues no se note, ¿verdad? No haya ninguna evidencia clínica. El dueño no se da cuenta y pues mucho menos el médico, el veterinario, ¿verdad? Que igual ni se va a enterar. Pero bueno, de pronto el paciente va a ir pasando a la fase 2, que es cuando sí empieza a haber ciertas evidencias clínicas que ya va notando el propietario. Y esa, la que más se nota siempre es lo que se conoce como síndrome de poliuria polidipsia. Al propietario le empieza a llamar la atención que su perro, que su gato, pues ahora orina más de lo normal, ¿verdad? O que ve que consume más agua de lo normal. De pronto le ponía su plato y le duraba pues todo el día o toda la tarde. Ahora le coloca su plato como siempre desde la mañana y al mediodía ya se la terminó. Y se lo vuelve a llenar y por la tarde, noche ya se lo termina otra vez y por la noche otra vez quiere más agua, en fin. Y obviamente junto con eso, pues el perro pues está orinando también más de lo que normalmente nota el propietario. Antes dejaba un charquito, ahora deja un charcón o un charcotón. Ajá. E incluso ahora no se espera que lo saquen al jardín o al patio o al baño, en donde hacía normalmente, ahora hasta dentro de la casa se está orinando. Entonces son situaciones que bueno, el dueño empieza a observar. Ajá. Y que probablemente todavía no del todo empiezan a mortificar o alterar del todo la homeostasis, ¿verdad? De forma general. Pero eso sí, el paciente va pasando, bueno, los riñones van pasando a la fase 3, en donde, bueno, ya ahora sí, aparte de este signo clínico, se empiezan a presentar tenuamente algunos otros. ¿Por qué? Porque ya empieza a haber, bueno, pasamos a la fase de degradación o fracaso renal, que esto se da en muy poco tiempo. De tal manera que rápidamente el paciente pasa a la fase 4 o fase terminal o urémica, y es en donde sí se empiezan a evidenciar un gran número de signos clínicos, que es cuando el propietario pues ya se alarma más o bueno, si previamente desde la fase 2 ya acudió con el veterinario, pues el veterinario pues va tratando de que el paciente no llegue a la fase 4. Pero bueno, este es el devenir, el desarrollo en 4 fases de la insuficiencia renal crónica. Estas, digo, la presentación obviamente de todo esto va a depender de diferentes factores, factores que se van a ir evidenciando sobre todo en la fase 3, en la fase 4, como ya lo dijimos. ¿Por qué? Porque va a empezar, cada vez se va a incrementar más la retención de sustancias que normalmente se deben de excretar. Va habiendo cada vez más desequilibrio de líquidos y electrolitos, perdón. Empieza a haber alteraciones en la presión arterial, es decir, empieza a haber crisis hipertensivas, anemia, y esta anemia va a ir empeorando, como uno de los signos más frecuentes de la insuficiencia renal, en fin. Entonces, estos eh, estas situaciones van haciendo que se desencadenen muchas otras. Y la sumatoria de las alteraciones, de los signos clínicos y de las alteraciones que se van presentando cada vez es mayor. Entonces, pues ya se van notando signos como depresión o letargo, ¿verdad? O dependiendo, bueno, como ya decíamos arriba, de la fase en que se encuentre el paciente, pues puede presentar incluso hasta convulsiones o un estado de coma, ¿verdad? Como signos neurológicos asociados a esto que vemos acá abajo, ¿verdad? La encefalopatía urémica, es decir, ese acúmulo de sustancias que normalmente deben de ser excretadas, se están reteniendo y están volviendo a la circulación y están causando severas alteraciones en diferentes sistemas orgánicos.
Ajá. Y uno de los sistemas orgánicos, obviamente más sensibles a esto, pues es el sistema nervioso central. Ajá. Entonces se empiezan a presentar, se pueden llegar a presentar diferentes signos neurológicos. Va habiendo también anorexia, náusea, vómito, muy parecido a lo que veíamos en la aguda. La anemia, bueno, si se están perdiendo esa capacidad de síntesis, si no se está sintetizando suficiente eritropoyetina en los riñones, obviamente pues la médula ósea se empieza a deprimir también. Ajá, y empezamos a ver estos cuadros, además de anemia, pues también disminución en la línea blanca, ¿verdad? Y al haber disminución en la línea blanca también, pues empiezan estos pacientes empiezan a sufrir de trastornos de tipo infeccioso en otros sistemas orgánicos, que son también muy frecuentes, ¿no? Sobre todo a nivel del tracto digestivo. Hemorragias, estomatitis, gerostomia o gerostomía. Sí, ya habíamos dicho que es gerostomía, ¿verdad? ¿Alguien recuerda? ¿Y qué No, es doctor, y también quería preguntarle eso de nocturia, no sé si también ya lo comentó, pero quisiera saber, o que me explique qué es, por favor. Nocturia es un poquito como se presenta por incontinencia urinaria y parecido a la incontinencia urinaria, perdón. Y esto es por el síndrome, tiene que ver con el síndrome de poliuria polidipsia, en donde el paciente está tomando más agua de lo normal. Y como los riñones están dejando de filtrar, el agua así casi como entra, casi sale, ¿verdad? Es como si dejáramos la llave abierta. Entonces, la nocturia se refiere a que los pacientes pues, orinan mucho, sobre todo en las noches, ¿no? Así como le pasa a muchas personas, bueno, hombres, ¿verdad? Que sufren de problemas de la próstata, la nocturia también es muy frecuente. Bueno, nocturia ligada a polaquiuria o disuria, ¿sí? Gerostomia la sufren mucho también los pacientes diabéticos, ¿se acuerdan? Lo comentamos en alguna de las clases. De hecho, alguien lo conceptualizó, ¿no se acuerdan? Gerostomia se refiere a la disminución o a la ausencia total en la producción de saliva. Ajá. Entonces es una situación bien frecuente. Un paciente que diabético y que tiene siempre la boca seca, que se le tiene que suplementar con saliva artificial, es muy probable que, si no es que ya está, que en cualquier momento caiga en una situación de insuficiencia renal crónica. Entonces, ven cómo vamos ligando con otros procesos de enfermedad. Úlceras orales, aliento urémico, tiene que ver esto con la gastroenteritis urémica que también se presenta. En fin, vean, bueno, dolor, cojeras, fracturas, ausencias dentales. Esto último, ¿con qué lo relacionarían? ¿Qué tiene que ver con la insuficiencia renal crónica? A lo mejor esa es la causa por la que te traen a consulta al paciente y de pronto resulta que es insuficiente renal. ¿Con qué lo relacionarían respecto a la fisiopatología? Un poquito lo comentamos en insuficiencia renal aguda o cuando discutimos la primera parte respecto de las funciones primordiales de los riñones. ¿Podría ser por la incapacidad de la reabsorción del calcio? Por supuesto, ¿verdad? Directamente tiene que ver con el hiperparatiroidismo renal secundario. Y sí, tiene que ver primariamente con la disminución en la síntesis de vitamina D, que es primordial para la absorción de calcio a nivel intestinal. Ajá. Entonces, si falta calcio, bueno, adelante lo voy a explicar otra vez. Si falta calcio, empieza a incrementarse la concentración de fósforo para recuperar esa relación tan estrecha que tienen ambos analitos. Ajá. Y si se pierde, y si se empieza a incrementar el fósforo y está disminuido el calcio, se incrementa la actividad del aparato hormona. ¿Para qué? Para echar mano de las reservas del calcio, ¿verdad?
¿De dónde va a tomar estas reservas? ¿De dónde en dónde están estas reservas? Pues sobre todo en los huesos, ¿verdad? Entonces, si empieza a removerse calcio de los huesos para tratar de recuperar otra vez esa relación con el fósforo, ajá, pues sí, se reblandecen o pierden densidad los huesos y pues sí, el paciente empieza a tener lesiones en las articulaciones, en los huesos, fracturas patológicas por la deficiencia de calcio, ausencias dentales, también porque se va descalcificando los alvéolos dentales, la mandíbula, el maxilar, entonces se empiezan a caer los dientes, en fin, es algo delicado en los seres humanos, esto es más evidente y es frecuente, ¿eh? Y es frecuente porque la insuficiencia renal crónica es una de las enfermedades más frecuentes del ser humano. Es una de las causas más frecuentes es una de las causas de muerte más frecuentes en el ser humano. Ya lo hemos comentado, por eso hay que cuidarnos mucho. ¿Ok? Bueno, vamos nada más a enfatizar estos tres un poquito. Bueno, ya me adelanté con el hiperparatiroidismo, pero bueno, respecto del síndrome poliuria, polidipsia, aquí está nocturia otra vez. Ajá. ¿A qué se debe? O sea, ya es fácil de comprender, lo hemos comentado ya varias veces. Esto se debe a la reducción en la capacidad de concentración. ¿Y por qué hay reducción en la capacidad de concentración? Pues porque hay disminución de osmolaridad en los nefrones. ¿Y por qué disminuye la osmolaridad? ¿Por qué disminuye la osmolaridad a nivel de los nefrones? Pues porque se está alterando un sistema muy importante, ¿se acuerdan? El sistema medular de contracorriente. ¿Qué hacía ese sistema medular de contracorriente? Pues bueno, cuando se estaba perdiendo mucha agua, por la razón que quieran, bueno, trataba de retener sodio, principalmente cloro y urea, ajá, a nivel tubular, a nivel de la asa de Henle, ajá. Y al incrementarse esta osmolaridad, pues bueno, se incrementaba la concentración y al incrementarse la concentración se retenía el agua, ¿verdad? Es decir, el agua volvía a la circulación, se volvía a reabsorber. Si está disminuida, está alterada la capacidad de este sistema medular de contracorriente o está incluso ya anulado, nulificado, pues esto se pierde, ¿verdad? Esta capacidad de concentración. Y junto con esto, bueno, que también se bloquea la respuesta a la hormona antidiurética. Entonces, en ese sentido, pues se va a estar perdiendo agua. Ajá. El paciente va a estar orinando mucho. Obviamente, bueno, pues el paciente, acá poliuria, si está perdiendo mucha agua, pues esto es un estímulo para el centro de la sed en el hipotálamo y que inmediatamente obliga al paciente, envía el mensaje al sistema nervioso central para que esto mande la orden a que el paciente diga, ay, sí tengo sed, voy a tomar más agua. Entonces va a tomar más agua. Y va a tomar más agua, pero esta agua igual, por estas razones, se va a estar perdiendo en exceso. El paciente va a estar orinando mucho y otra vez el estímulo al hipotálamo, en fin. Entonces es digamos, un círculo vicioso, ¿no? Por eso se le conoce como pues, síndrome poliuria polidipsia. Nocturia, que ya dijimos que esta situación se observa más durante la noche, ¿no? Un perro que antes se la pasaba roncando desde las 8 de la noche, ahora el dueño observa que el perro se para y da vueltas y va a tomar agua y luego va a orinar y al ratito otra vez se para y así va cambiando también su conducta, ¿no? Va teniendo también, bueno, una conducta sufriendo incluso a veces hasta episodios de ansiedad, ¿no? Ok. Entonces, para estar seguros de esto, de que el paciente presenta poliuria, y obviamente polidipsia, igual que lo vimos en insuficiencia renal aguda, necesitábamos el referente de lo normal. Ajá. En la aguda sabíamos que si el paciente orinaba menos de 1 y menos de 5.5 mililitros por kilo por hora, presentaba oliguria. Si orinaba menos de 0.5, presentaba anuria, ¿verdad? En el caso de la insuficiencia renal crónica, si el paciente está orinando más de 2 mililitros por kilo por hora, ya podemos considerar que el paciente está en una situación de poliuria polidipsia. Ajá. No tenemos que confiar en lo que nos dice el propietario. Es decir, que ya ahora está orinando unos charcotes, ¿no? Sí, digo, eso ya es
Es subjetivo, pero pues lo podemos hacer significativo si hacemos la medición de la producción de orina, pues para comprobarlo, ¿ok? Lo mismo respecto del consumo de agua. El consumo de agua normal es de 40 a 60 mililitros por kilo por día. Ajá. Podemos considerar que el paciente está en polidipsia si está consumiendo más de 60 mililitros por kilo por día, ¿ok? Entonces esto nos ayuda a confirmar si el paciente está sufriendo de este síndrome, siempre y cuando, otra vez, nos basemos o comparemos con el referente de lo normal, ¿ok? Bueno. Respecto de la anemia. La anemia que se suele presentar en pacientes con insuficiencia renal crónica ya la habíamos comentado, incluso con el ejemplo que pusimos en el cierre del capítulo 1, ¿verdad? Nuestra paciente que presentaba insuficiencia renal crónica presentaba una anemia de tipo normocítica, normocrómica, no regenerativa. ¿Y por qué se presenta este tipo de anemia? Pues por estas razones, ¿verdad? Generalmente la asociamos a la disminución en la síntesis de eritropoyetina. Sí, sí tiene que ver eso. Pero también el paciente va a presentar anemia por estas situaciones, porque permanentemente está presentando, va a presentar hemorragias a todo lo largo del tracto gastrointestinal. Ya lo habíamos comentado previamente, ¿verdad? Respecto de... déjenme abrir la puerta. Respecto de la gastroenteritis urémica. ¿Ah? También una causa de anemia es la hiperfosfatemia y el hiperparatiroidismo. Ambas situaciones provocan que se incremente la fragilidad de los glóbulos rojos y al predisponer estas situaciones al depósito al acúmulo de depósitos dicálcicos, fosfodicálcicos, se me falta bien el nombre, pero es de fósforo y calcio, sobre la pared de los glóbulos rojos, que la tornan más rígida, y al tornarse la pared de los glóbulos rojos más rígida, pues esto predispone a que disminuya su vida media, es decir, los hace menos funcionales, los va a hacer menos funcionales, ¿verdad? Entonces, todas estas son causas de anemia en un paciente con insuficiencia renal crónica. Y bueno, y por último, el hiperparatiroidismo, que ya medio lo habíamos comentado, ya si disminuye la actividad de la vitamina D, o bueno, obviamente por la disminución en la capacidad de síntesis por parte de los riñones, pues ya lo habíamos dicho, va a disminuir la capacidad de absorción a nivel intestinal y esto va a predisponer a hipocalcemia. Ajá. Si hay hipocalcemia, automáticamente se empieza a incrementar la concentración de fósforo en la sangre. Si se incrementa el fósforo, es decir, se ha perdido la relación calcio-fósforo, pues se empieza a producir más paratormona y se incrementa su actividad. Ya lo habíamos dicho también, la paratormona que va a provocar movilización de las reservas del calcio, de los huesos principalmente. Ajá. Esto pues esto va a provocar una hipercalcemia transitoria, ajá, tratando de compensar, de hacer que se recupere el equilibrio respecto del fósforo, pero va a provocar al mismo tiempo fragilidad ósea, que va a predisponer a fracturas patológicas. Sí se acuerdan, ¿no? Digo, no es muy frecuente que se observe clínicamente en los perros o en los gatos esto. Pero como que en los rumiantes sí bueno, en realidad no sé si se observe clínicamente, pero sí se acuerdan, les habrán mencionado lo que se conoce como mandíbula de caucho, ¿verdad? ¿Lo vieron en patología? En vacas altamente productoras de leche, ¿verdad? Que precisamente sufren un tipo de hiperparatiroidismo por esta razón. Entonces, en algunos casos se llega, si no se les da el aporte necesario de calcio, empiezan a presentar un tipo de hiperparatiroidismo, no precisamente renal secundario, pero sí hiperparatiroidismo que les predispone a situaciones, bueno, como entre otras la mandíbula de caucho. Ay, ya se nos está acabando el tiempo, déjenme apuro para terminar ya con esto hoy. Bueno, respecto al manejo terapéutico de la insuficiencia renal crónica, al igual que en la insuficiencia renal aguda, tenemos que cumplir con objetivos.
Aquí en la aguda eran 4 objetivos, aquí son 2 principales. Ajá. El primero es alargar el periodo de sobrevida del paciente hasta donde sea posible y mejorar su calidad de vida. Ajá. Como hemos dicho varias veces, esta condición es progresiva. Ajá. ¿Y cómo podemos cumplir con este primer objetivo? Bueno, obviamente si hay sospecha de que esto se vaya a presentar o sabemos que ya está presente la insuficiencia renal crónica, las recomendaciones o la educación al cliente tendrán que ser, bueno, la vigilancia estrecha de este paciente, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Estarlo viendo por lo menos una vez al año, cada 6 meses, cada 3 meses, según el caso, ¿verdad? Entonces, esto es bien importante. Si queremos cumplir con este primer objetivo, darle calidad de vida a mi paciente y alargar lo más que se pueda su periodo de sobrevida, pues tenemos que estarlo cuidando, vigilando, ¿sale? Monitoreando. Y el segundo objetivo, pues va a ser la reducción en la progresión de la insuficiencia renal. Si ya sabemos que la reserva funcional es muy poca, pues la tenemos que proteger. De verdad que a veces hay gente muy poco consciente. De pronto llegan al hospital veterinario, aquí en la facultad, clientes que traen a su perrita ya de 8, 10 años, ya viejita, y que le quieren hacer realizar la OVH, una OVH electiva. ¿Y por qué? Bueno, pues porque todavía aún sigue sangrando la perrita o todavía entra en celo y eso no acaba de gustarle a la propietaria. Ajá. Y entonces quieren que la operen. Y bueno, si es una perrita sana, pues se pudiese llegar a ser, no obstante, el factor edad, la variable edad, siempre va a ser un factor de riesgo. Ajá. Aunque la perrita no haya sufrido nunca un problema con sus riñoncitos, bueno, ya pueden ser ya unos riñoncitos viejos. Ajá. Ya lo decíamos desde las primeras clases, cuando hablábamos en la reseña de nuestro, de la, de la base de datos, es decir, los datos que conforman la reseña, los datos personales de nuestro paciente, y entre estos hablábamos de la edad, ¿verdad? Y decíamos que la edad, respecto a la edad, los pacientes viejos van a presentar sobre todo alteraciones de tipo degenerativas o alteraciones de tipo neoplásicas o cáncer, pues, con mayor frecuencia que los perros jóvenes. Entonces, cuando hablamos de procesos degenerativos, nos estábamos refiriendo, entre otras cosas, al proceso de envejecimiento de los órganos, de los sistemas orgánicos. Ajá. Entonces, un paciente viejo, aunque esté sano, pues ha envejecido y sus órganos han ido envejeciendo. ¿Qué quiere decir esto? Que se ha ido perdiendo la reserva funcional. Ajá. Y que si es una perrita que aunque está sana, pero ya tiene, no sé, 8 o 10 años, y que a lo mejor es una raza que vive cuando mucho 12, por ejemplo, ajá, y si se le somete a un procedimiento quirúrgico, como anestésico quirúrgico como este que estamos mencionando, ajá, que le va a provocar mucho estrés fisiológico, esto puede provocar muy rápidamente que pierda la reserva funcional que el paciente está presentando, que tenía pues la paciente para seguir sobreviviendo 2, 4 o los años que le quedaban de vida, ¿verdad? Sin tener que hacerle la cirugía. Ajá. Entonces a lo mejor la perrita sale viva del quirófano, ajá, le tocó un buen cirujano y se va a casa, pero a los pocos días, a las 2 semanas o al mes, regresa otra vez y regresa en malas condiciones. ¿Qué pasó? Pues muy probablemente perdió la reserva funcional durante la cirugía por ese estrés fisiológico, ajá, cayó en una situación de insuficiencia renal. ¿Por qué? Porque se perdió todo esto, ¿verdad? Se perdió el equilibrio, la paciente ahora no puede mantener su equilibrio hídrico, electrolítico, ácido base, ajá, y bueno, pues si no se le atiende adecuadamente va a morir. Entonces, por eso es bien importante tratar de cumplir con esos objetivos, alargar la vida, sobrevida del paciente, mejorar su calidad de vida, pero sobre todo tratar de evitar que esté presente o no ya la insuficiencia renal,
que ésta progrese, ¿no? Para evitar que se vayan presentando todas estas situaciones, ¿ok? Bueno, respecto del mantenimiento de del equilibrio, de la homeostasis, el manejo específico que tenemos que dar tiene que ver sobre todo con el mantenimiento del equilibrio hídrico, electrolítico y ácido base. Tenga o no insuficiencia renal crónica el paciente, digo, todos sabemos que mantenernos bien hidratados es muy importante, ¿verdad? Todos nos lo dicen, incluso desde que somos muy jóvenes, toma agua, no dejes de tomar agua porque se te van a dañar los riñones. Y la verdad es que sí, si nosotros no consumimos suficiente agua durante toda la vida, todos los días de nuestra vida, tarde o temprano se va a presentar esta condición, la insuficiencia renal crónica. Ajá, y entre muchos otros posibles problemas. ¿Ok? Entonces, el mantenimiento hídrico, del equilibrio hídrico, es muy, muy importante. Y obviamente junto con esto, pues electrolítico. Si bebemos agua, no estamos solo bebiendo agua, sino también electrolitos. El agua tiene electrolitos. Y bueno, obviamente muchos que vienen también con los alimentos sólidos. Ajá. Pero también si mantenemos el equilibrio hidroelectrolítico, pues se va también a mantener sin mayor problema el equilibrio ácido-base. Entonces, los líquidos, bueno, si el paciente, aunque ya está en insuficiencia renal crónica y todavía no está en una fase crítica, puede aún consumir agua ad libitum, es decir, él solito sin que se le tenga que forzar. Eso es importante siempre recomendárselo al propietario, ¿verdad? Que le tenga ahí disponible su plato, su cubeta o su recipiente con agua, pero limpia y rica y fresca y tal, ¿no? Obviamente igual que el agua que quisiésemos beber nosotros, ¿verdad? Entonces eso es bien importante. Si el paciente ya está en una fase ya más avanzada del proceso de enfermedad, pues la administración tendrá que ser un poquito forzada. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, sí, permitir que siga intentando consumir ad libitum el agua, pero al agua pues la podemos adicionar ya con electrolitos, con un suero oral, con solución glucosada, en fin, para irle dando mayor aporte no solo de agua, sino de electrolitos, incluso algo más de energía a nuestro paciente, ¿verdad? Pero si el paciente ya está en una etapa crítica, en una etapa terminal del proceso de insuficiencia, pues el mantenimiento hidroelectrolítico tendrá que ser por vía endovenosa. ¿Qué quiere decir esto? Que este es un paciente que ya tendrá que ser hospitalizado, obviamente, ¿no? Tal vez en las dos situaciones en la situación menos grave, todavía pueda permanecer en casa. Ajá. Pero si el paciente ya no está consumiendo nada de agua, ya está empezando a presentar diversos signos clínicos, entonces se tendrá que hospitalizar. Y a nivel de hospitalización, se le tendrá que reponer las pérdidas y darle una terapia de mantenimiento según lo requiera, igual que lo vimos en la situación de insuficiencia renal aguda, ¿ok? Pero los líquidos son, igual que en la aguda, muy, muy importantes para tratar de recuperar la homeostasis. Ajá. Parte importante, bueno, pues igual que en la aguda, el control de los signos de uremia pues es muy importante. Y principalmente esto lo podemos ir controlando o podemos evitar que se vayan a ir presentando o empeorando los signos clínicos con el manejo de la dieta. Si se maneja correctamente la dietoterapia, pues el paciente, pues, aunque tenga anemia, no le va a ser muy significativa a nivel clínico. Lo mismo la hipertensión, ¿no? Tenemos que ir cuidando, igual que en el ser humano, ¿verdad? El consumo de ciertos electrolitos, como es la sal, el cloruro de sodio, en fin, para evitar que se presenten crisis hipertensivas. Lo mismo del hiperparatiroidismo, ¿verdad? Tenemos que irle a través de la dieta adicionando la vitamina D, por ejemplo, pues para que no se llegue a presentar esta situación. Entonces la dietoterapia, bueno, igual que en la insuficiencia renal aguda, casi copien y peguen porque es lo mismo. Es una dieta, las recomendaciones generales es una dieta baja en proteína, fósforo, sodio, pero alta en carbohidratos y grasa para dar el aporte necesario de energía. Es decir, suficiente para cubrir las necesidades de 70 a 100 kilocalorías por kilo por día. Más o menos corresponde a 2 gramos de proteína por kilo. Y esto pues va a ayudar a disminuir la poliuria, disminuir la tasa de filtración glomerular,
disminuir la excreción de solutos que se tienen que reabsorber, obviamente, y ayudar a excretar los que se deban de ir, disminuir el metabolismo proteico asociado a la uremia, por eso la dieta baja en proteína. Con esto disminuyes el NUS a menos de 80 miligramos por decilitro, disminuyes el fósforo. Es decir, son generalidades, pero de esta manera es como se debe de integrar la dietoterapia para ayudar a controlar estos signos de uremia y que el paciente, le ayudemos al paciente a no a pasar muy rápidamente de una fase 2 a una fase 3 o incluso a la 4, ¿verdad? Entonces la dietoterapia es muy importante. Hay otras situaciones que también hay que controlar, como la hipocaliemia, ¿verdad? Hay grandes pérdidas de potasio también. Entonces, las causas pueden ser el incremento en la excreción. El paciente está orinando mucho y pues, no solo está orinando agua, sino algunos analizos como el potasio, que son importantes, ¿verdad? Ustedes lo saben. También por falta de consumo, es decir, por la hiporexia o anorexia que va presentando el paciente. Puede ser también por los episodios de vómito o diarrea que ha ido presentando. En fin, aquí lo importante es reponer esas pérdidas. Ajá. Si la hipocalemia está por abajo, es menor a 4 milicavalentes por litro, entonces tenemos que adicionar potasio, que puede ser en forma de cloruro de potasio, por vía endovenosa, en situaciones ya muy críticas. No obstante, si lo administramos por esta vía, debemos de tener un estrecho control electrocardiográfico. Ajá. Porque acuérdense que es muy delicado si la dosis, la concentración, la velocidad de administración del potasio no es la adecuada, podemos conducir a nuestro paciente a una asístole ventricular, es decir, paro cardíaco, y pues le vamos a ayudar a bien morir. O también podemos adicionarlo, también según el caso, en forma de gluconato de potasio, que se puede adicionar por vía oral. La dosis aquí, tanto para los perros como los gatos, es de 2 a 4 miliequivalentes por kilo por día, perdón, más bien dosis por día. Para controlar la hiperfosfatemia, acuérdense que la única vía de eliminación es la urinaria y generalmente es un analito que no se está eliminando correctamente por la vía urinaria y se está reabsorbiendo, se está reteniendo. Entonces, siempre va a haber hiperfosfatemia en insuficiencia renal crónica, igual que en la aguda. Entonces, bueno, le podemos ayudar a disminuir la concentración a través de la terapia de líquidos, pero también a través del uso de quelantes, es decir, sustancias que atraen o que captan los iones de fósforo, como son el hidróxido de aluminio, el carbonato de aluminio, aquí están sus dosis, su posología, pero también con carbonato de calcio, con acetato de calcio, aquí están sus dosis, su posología. Pero también muy importante que tratemos de controlar el exceso de fósforo, como ya lo dijimos, a través de la dietoterapia, con una concentración, una dieta baja en fósforo. El objetivo siempre será disminuir a 6 miligramos por decilitro. Y esto lo tendremos que estar monitoreando cada 10 a 14 días después de que iniciamos el manejo. Del hiperparatiroidismo renal, básicamente la adición del calcitriol, es decir, la vitamina D. El objetivo será disminuir la actividad de la paratormona y la dosis es esta, ¿verdad? De la vitamina D de 1.5 a 3.5 de nanogramos por kilo por vía oral por día. ¿Ok? Entonces eso es simple, es fácil, adicionar vitamina D para tratar de recuperar el equilibrio entre el calcio y el fósforo. De la anemia, bueno, aquí sí es un poquito más complicado poder contrarrestar esta condición. Se han usado por mucho tiempo los andrógenos como el decanoato de nandrolona. Aquí está la dosis, es una opción. Chequen esto, ahorita nada más se los estoy mencionando, pero sí es importante que revisen cuáles son las desventajas de cada una de estas opciones. Otra es la transfusión sanguínea, que pues va a depender en qué condiciones llega el paciente. Si el paciente llega con un hematocrito menor al 25%, la transfusión es una recomendación inmediata, ¿verdad? Para tratar de recuperar los paquetes celulares, la normovolemia, la normotensión también. Y otra opción que también es muy viable es la eritropoyetina recombinante humana. Aquí está la dosis. No, la desventaja de la eritropoyetina es que es muy costosa, ¿verdad? Todavía es muy costosa y
y se requieren a veces grandes cantidades para estarla administrando a nuestros pacientes y bueno, de pronto los propietarios pues sí dan de sí y ya no pueden pagarla, ¿no? Entonces, pero pues nosotros como médicos siempre a nuestros clientes les tenemos que plantear las diferentes opciones. De pronto ellos nos ayudarán a decidir cuál es la mejor, va a ser la mejor para su perro o para su gato. Igual, bueno, aquí nada más un dato adicional, para hacer la transfusión sanguínea, se tiene también que hacer el cálculo preciso, ¿verdad? Igual que lo hacemos con la terapia de líquidos, también el cálculo de la sangre entera a transfundir o de los paquetes celulares que se tengan que transfundir, los tenemos que calcular perfectamente, ¿no? Esta es una de las, hay también diferentes fórmulas, esta es una de las más sencillitas para que, llegado el momento, ustedes la pueden aplicar. También, bueno, parte del tratamiento es la adición, la suplementación, perdón, de vitaminas, sobre todo el complejo B y vitamina C. La vitamina C también se pierde en grandes cantidades a través de la orina, y la B12 y la C también se pierden o disminuye su concentración por falta de ingesta, ¿verdad? Entonces se deberán de complementar en la dieta. Además de todo esto, bueno, pues tratar los diferentes, sintomáticamente, los signos que se van presentando, como lo vimos en la aguda, en los diferentes sistemas orgánicos, ¿verdad? Por ejemplo, las gastritis, la presentación de úlceras gástricas, en fin, pero sobre todo también pues, evitar factores de riesgo, ¿no? Factores de riesgo como el que les di de evitar cirugías, procedimientos anestésicos quirúrgicos que no sean estrictamente necesarios, evitar que el paciente se deshidrate, evitar que el paciente, bueno, permitir que el paciente coma correctamente, sobre todo su dietoterapia, en fin, darle calidad de vida al paciente, pues para evitar cualquier factor de riesgo. Y bueno, igual que lo veíamos en la aguda, como parte final, bueno, se pueden, digo, existen estas opciones todavía un poquito a nivel teórico para nosotros. Tenemos muchas limitantes, como ya lo comentamos en la sección anterior de insuficiencia renal aguda, pero bueno, les dije también que para ustedes que vienen empujando muy fuerte y vienen de atrás, es decir, ustedes van para adelante, como dicen los reggaetoneros, ¿quién dice que no en unos 3, 5 años o poquito más ya pueden ustedes contar con estas opciones? Es decir, que puedan contar con la capacitación y la logística necesarias pues para poder implementar estas opciones, incluso esta, ¿verdad? Para evitar llegar a esta última, ¿verdad? Que bueno, ya no lo discutimos en la sección anterior, pero aquí nada más para el cierre, yo digo que esta última opción, digo, es a la que no debiésemos llegar nunca, ¿verdad? Nosotros los médicos veterinarios. Si a algo nos debemos es al bienestar, a la salud, pero sobre todo al cuidado de la vida de nuestros pacientes, ¿verdad? Entonces, tenemos que evitar llegar hasta esto. Sin embargo, bueno, habrá situaciones en las que ya no haya de otra. Porque se nos agotaron pues las opciones y porque el sufrimiento del paciente y del propietario pues es excesivo, ¿verdad? Y ha sido extenuante. Son variables que pues siempre en esta opción tenemos que considerar. Por otro lado, bueno, es una opción que nosotros como médicos nunca, digo, es una recomendación que yo les doy, no sé qué les hayan dicho otros profesores, pero es una opción que nosotros nunca debemos proponer. Ajá. Lo que sí debemos de hacer es pedirle al propietario que él tome la decisión, si él considera que ya lo tiene que hacer. Sí, nosotros obviamente les vamos a informar que, bueno, llegamos al límite, o la ciencia llegó a su límite, ¿verdad? Porque bueno, si yo llegué al límite, pero hay otro colega, otro médico que le puede dar más opciones a ese paciente, inmediatamente lo tenemos que remitir. Ajá, esa es la opción que tenemos que ofrecer. Ajá. Pero si yo soy el único que, digamos, en forma arrogante, es el único que podía resolver el problema de ese paciente y no hay nadie más, pues a lo mejor sí, ahí sí podemos decirles, bueno, pues si quieren irse a Houston o a otro país a ver si hay opciones, pues adelante, ¿no? Si tienen las posibilidades.
Pero siendo realistas, bueno, nosotros tenemos que ser honestos en ese sentido, ¿verdad? Si ya no podemos por ignorancia, bueno, mandemos al paciente con otro médico. Pero si ya no podemos, porque sí sabemos que ya no hay más opciones, nadie más le va a ayudar, pues entonces decirles que ellos sean los que tomen la decisión, si es que ya lo están considerando. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna opinión respecto a este punto? Porque siempre es un punto de debate, ¿verdad? La eutanasia. Nadie quiere hablar de eso, pero bueno, pues es un tema que en nuestra práctica, pues de pronto sí tenemos que tocar. Lo vieron, hablaron de esto mucho, estoy seguro, en bioética, ¿verdad? Ya llevaron bioética. Sí, en segundo. En segundo, ¿verdad? Bueno, pues es un tema que de todos modos es recurrente, ¿verdad? Yo creo que en otras materias lo van a volver a tomar y bueno, si tienen alguna opinión, algún comentario que quieran hacer, pues si quieren la próxima clase lo retomamos, ¿sale? Por ahora, creo que ya con esta es la última, sí. Con esto terminamos este capítulo y empezamos, bueno, ya me dio tiempo de empezar con cardio, que ya lo tenía aquí para empezar. Vamos a hacer el micrófono déjenme ver a quién le toca. Si estás por ahí, Dirofilaria. Perdón, es que déjame encontrarte. Tres, Coquis Chávez. ¿Itzel? Sí estaba Coquis, ¿no la ven por ahí? Tiene prendido su micrófono, pero no sé si... Ah, sí, aquí está. A lo mejor fue al baño. ¿Ya? ¿Sí me escuchó? Es que no sé por qué no sé. ¿Coquis? Sí. 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 Sí, Ah, sí. ya, ok, es que estaba hablando desde hace rato, pero no Sí, se perdón, no te escuchó. escuchábamos. Ah, ok. Adelante. Sí. Bueno, buenas tardes. A mí me toca hablar sobre dirofilariasis. Y bueno, esto es una enfermedad causada por el parásito Dirofilaria ignitis. Esta enfermedad tiene varios nombres, como enfermedad por los gusanos cardíacos, verminosis cardíaca o gusano del perro del corazón, como le dicen algunos. Este afecta principalmente a perros, a cánidos como zorro, coyote, y de menor frecuencia se encuentra con los gatos. Este parásito es de distribución geográfica mundial y las prevalencias más elevadas se localizan en zonas que mantienen su temperatura y humedad más elevadas. Y los vectores de esta enfermedad son los mosquitos, de los géneros Aedes, Culex y Anopheles. La morfología de estos nematodos se podría decir que se divide en dos, en los nematodos que son delgados, largos, blanquecinos, que el macho puede llegar a medir de 12 a 20 centímetros, y este tiene la característica que su extremidad caudal es delgada y esta hembra es de una longitud de 25 a 30 centímetros. Y también está la parte de las microfilarias, como aquí lo pueden ver en la imagen. Ya no te escuchamos, Coquis.
Bueno, bueno, Yo creo que su internet falló, doctor. parece verdad. A ver, vamos a esperarla tantito, a ver si se recupera. No ha regresado, ¿verdad? Creo que sí ya regresó, pero... Ay, Sí, tuve un problema Ah, con mi... No sé hasta dónde se haya quedado la presentación. en la estaba imagen donde estaba la dirofilaria, la morfología. Ah, microfilaria, ok. ajá. Ah, ok. Vale, vale. Ya hablando del ciclo biológico, los mosquitos se infectan de microfilarias al picar al hospedero. Y bueno, dentro de este tiene un desarrollo de las larvas hasta, hasta que, bueno, estas se instalan en las glándulas salivales del mosquito para poder picar a otro hospedador. Y bueno, ya que lo picó, se convierte en larva 4 y estas están algunas semanas bajo la piel y de ahí bueno, emigran a los músculos y después bueno, más o menos de 6 a 9 semanas, tras que el mosquito picó, las larvas se mudan siendo ya adultos inmaduros. Después de esto, estas ya entran al sistema circulatorio. Creo que de nuevo se cortó. Otra vez no te escuchamos, Coquis. Es que sí está, pero a lo mejor está débil su señal. Parece que ahora sí se nos fue, no la veo por aquí.
Bueno, vamos a darle un minutito más, a ver qué pasa. Si no, para irle avanzando, le pedimos a Katia Dávila que continúe ella con su trabajo, pero vamos a esperar otro poquito, un minuto, nada más. Ya llegó. Ay, Doc, es que como estoy en la fac, estoy teniendo un buen de problemas con el internet. Sí, sí, bueno, sí, sí puedes continuar, ¿verdad? Sí, sí, A ya ver, puse mi teléfono. ándele pues. Solo que, ¿hasta dónde? Bueno, El en ciclo. resumen, ajá, el mosquito pica a un animal infectado, ingiere las microfilarias, se quedan en las glándulas salivales, después el mismo mosquito vuelve a picar a otro hospedador y lo infecta. Después de esto, las larvas se quedan en la piel, después se mudan. Ya se nos volvió a ir Coquis. Bueno, creo que ahorita que se conecta otra vez, vemos si para la próxima clase, antes de que empiece yo, la dejamos que ella termine. Y por ahora, sí, porque parece que va a seguir teniendo problemas de conexión, entonces para no estar, para poder continuar y bueno, que le alcance bien el tiempo a ver, déjenme decirle, a ver, bueno, a ver, el último intento, déjenme, ya llegó. A ver, lo voy a intentar desde mi celular. Sí, vamos a hacer esto, Coqui. Si se te vuelve a complicar, bueno, ya lo dejamos para el jueves. Yo te doy, antes de que yo empiece con la clase, te dejo unos 15 minutitos para que puedas terminar. Pero bueno, haz un último intento. Vamos a ver si se puede. Sí, ok. Ándale. ¿Ya se ve ahí la pantalla? Sí, sí se ve. Ah, ok, gracias. Bueno, en los signos clínicos tiene tos, disnea, taquipnea y fatiga cuando hace ejercicio y tiene inapetencia. Ya Coquis, lo... nada más el ciclo, faltó la parte más importante cuando ingresan las larvas al sistema cardiovascular. Ay, sí, según yo sí lo mencioné, Doc, pero yo creo que es cuando se me, Ah, se ya no me, te se me escuchamos. salió. Sí, Sí, porque nos bueno. quedamos en la piel y el músculo y ya Ah, de ahí no, ya. en el músculo, ajá, después del músculo, estas, las larvas, ya en larva 5, siendo ya un adulto inmaduro, ingresaba al sistema circulatorio del hospedador y llegaban a las arterias pulmonares, que este es como el órgano predilecto de los parásitos, ya siendo de 12 a 20 semanas de la infección. De ahí estos crecen súper rápido y durante los 2 a 3 meses completan su desarrollo ya adultos.
y estos pueden llegar a vivir hasta 7 años dentro del hospedador. Ya en los signos clínicos, bueno, igual del ciclo biológico, algo que me faltó mencionar es que, bueno, en los gatos es menos frecuente esta infección, ya que las microfilarias que son inyectadas por el mosquito no llegan a sobrevivir, porque, bueno, y cuando ha habido casos en los que se llegan a encontrar los parásitos en el corazón o en en las arterias pulmonares, nada más se llegan a encontrar de 2 a 6 nematodos. No se compara con la cantidad que se ha llegado a registrar con los perros. Y la vida media de los parásitos en los gatos es de solo de 2 a 3 años. E igual no es tan frecuente encontrar microfilarias en los gatos. Ya otra vez, bueno, en los signos clínicos, en la auscultación lo que se ha llegado, bueno, lo que se registra es que hay ruidos pulmonares, crujidos difusos bilaterales, se puede llegar a escuchar un soplo cardíaco sistólico, un tercer tono cardíaco acentuado, y a esto, bueno, se lo dice como ritmo de galope. La enfermedad se clasifica en 3, en clase 1, clase 2, clase 3 y clase 4. En la clase 1, que es la subclínica, llega a ser asintomática, se puede observar pérdida de peso leve, se puede igual notar agitación al ejercicio. En la clase 2, es una enfermedad moderada, hay tos, puede llegar a haber anemia, igual hay fatiga al ejercicio. En la radiografía se puede mostrar que hay un ligero engrosamiento de la arteria pulmonar. En la enfermedad severa en clase 3 se nota una anemia grave, tos persistente, ya igual hay intolerancia al ejercicio, hay edema. En la radiografía se puede mostrar un aumento de tamaños de las arterias pulmonares y dilatación de estas, y puede haber una hipertrofia del corazón derecho. En la clase 4, que es el síndrome de vena cava, se encuentran gran cantidad de nematodos que se trasladaron que se trasladaron a la vena caudal. Hay ascitis, hemoglobinuria, mucosas ictéricas o pueden estar pálidas por lo mismo de la anemia. Hay congestión y difusión hepática. Puede haber epistaxis e igual esto puede llegar a causar la muerte en el animal. El diagnóstico de esta enfermedad puede ser las microfilarias se puede detectar por frotis sanguíneo o por la técnica de Knott, por ELISA, por aglutinación, en radiografía se puede llegar a ver, como ahorita en el caso clínico que les voy a presentar, o puede ser en PCR. El tratamiento en la clase 1 puede ser con mersamina sódica, que puede ser con 2 miligramos por vía intramuscular. Son 2 inyecciones y estas tienen un intervalo de 3 horas. Puede ser con tiacertasamida sódica, igual 2.2 miligramos por vía intravenosa. Puede ser cada 6 a 12 horas por 2 días. En la clase 2 puede ser 2.5 miligramos cada 24 horas. En la clase 3, 2.5 miligramos. Y esta puede ser 1 a 2 meses de 2 aplicaciones y estas con intervalos de 24 horas. En las microfilarias puede ser con ivermectina con 50 miligramos por vía subcutánea o milbemicina con 0.5 miligramos, igual por vía subcutánea. En la prevención y el control, es complicado, ya que pues, el tema de los mosquitos es un tema pues, que no es tan fácil de controlar.
pero pues se podría evitar las zonas que hay mosquitos, como lo pongo aquí, en las zonas endémicas es casi imposible, y lo que podría hacer es que se deben de realizar unas pruebas constantes en los animales de compañía. Bueno, el caso clínico que les voy a presentar es de un perrito, tiene 8 años y es un perrito mestizo. Llegó con intolerancia severa al ejercicio, con tos, presencia de síncopes. Y bueno, en la exploración física encontraron que hay un soplo con componentes sistólico y diastólico, grado 4 a 6, sobre el hemitórax derecho y base cardíaca, con el punto de máxima intensidad sobre la zona en la auscultación de la válvula tricúspide. En la auscultación pulmonar llegaron a ver que se notaba, que estaba dificultada esta por la presencia del soplo de alta intensidad, había presencia de distensión y pulso yugular, y el pulso femoral estaba hipocinético. En las pruebas diagnósticas, en la bioquímica, pues se puede ver que tiene unos rangos normales, pero en el hematocrito, en la hematología se vieron ya pues que había problemas con los glóbulos blancos, los neutrófilos, los eosinófilos, los glóbulos rojos. El hematocrito estaba igual alterado, y los reticulocitos había presencia. Y aquí, bueno, se puede observar que hay una anemia normocítica normocrónica. Y hicieron prueba de antígenos y sí dio resultado positivo al antígeno de Dilofilaria michis. Aquí le hicieron aquí se puede observar que le hicieron el frotis de gota gruesa, y se puede ver ahí que está una microfilaria circulante. Hicieron una ecocardiografía, y por ejemplo una de las imágenes nos puede mostrar que había numerosos parásitos adultos a nivel de la válvula tricúspide y del atrio derecho. En otra de las imágenes se puede observar que igual la presencia de insuficiencia pulmonar, igual se puede observar, como les digo, los numerosos parásitos que había en la arteria pulmonar y en la válvula tricúspide. El tratamiento que se le hizo a este perrito fue que se realizó una cirugía y se le y hubo una extracción mecánica de los parásitos del atrio derecho, y pues el pronóstico que hubo pues sí era reservado a grave, porque pues ya había una hipertensión arterial por la arteritis que había, y había pues lesiones en la válvula tricúspide. Y eso sería todo. Es todo. Sí, un pronóstico absolutamente grave, ¿no? Digo, hacer una cirugía a corazón abierto para la extracción de los parásitos no es nada sencillo, y esto además de las complicaciones que haya causado propiamente la enfermedad, pues aún peor, ¿no? Si es de pronóstico Sí. muy reservado. Sí, claro. Ok, bueno, vamos, ¿qué hora es? Sí, todavía hay tiempo. Katia Dávila, si no alcanzas a terminar, yo
te cedo los minutos que te falten la próxima clase para que puedas terminar. Sí, doctor. Gracias, Cookies. Sí, doctor, gracias y perdón por mis dificultades Sí, técnicas. no te preocupes, todos pues entendemos, ¿no? De pronto nos puede pasar. Sí, gracias, doc. Sí, adelante, Katia, ahora, Dávila. Ay, ay, no sé qué hice. ¿Todavía no saben si volvemos el 15? ¿No les han dicho nada? Un doctor a mí me dijo que estaba no, hasta el 1 de abril, Es que, pero, ajá. pero no, creo que nada más los que tienen prácticas. Ah, ok. Bueno, sí, es que todavía está en eso. Igual en las juntas que hemos tenido, todavía no nos aseguran si el 15 de marzo o el 1 de abril. Y otros consideran que o solicitan que hasta que termine el semestre. Pero en fin, aún a nadie, parece que a nadie nos han asegurado nada. Pero bueno, ya veremos. Disculpe, Doc, ¿y el día de mañana habrá clases? Lo que pasa es que tenía un examen de preventiva y nos comunicó el doctor que no va a haber clase hasta la siguiente sesión, que porque les habían dado el día. Ah, no, ¿sí estuviste desde el principio de la clase? No, Doc, perdóneme, Ah, es que es que llegué un sí, poquito tarde. aquí les decía, bueno, me repito rápidamente, que hoy nos llegó un aviso de la dirección, lo voy a leer rápidamente, nada más para que todos, ya ahorita que están todos, estén enterados. Dice, estimada Muchas comunidad gracias. de la facultad, en solidaridad con el paro nacional en contra de la violencia hacia la mujer, se precisa que las alumnas académicas y administrativas que pertenecen a la comunidad de nuestra facultad no se verán afectadas por algún tipo de represalia debido al hecho de que no se presenten a actividades durante el 8 y 9 de marzo, si así lo deciden. No obstante, recalcar que si bien la FMZ apoya totalmente esta iniciativa, también es respetuosa con relación a las mujeres de la FMBZ que decidan acudir a laborar como normalmente lo hacen. Por lo que se refiere a la comunidad masculina, las actividades se llevarán a cabo en forma regular en estos 2 días. Sí, como pues es por el Día Internacional de la Mujer, que va a ser 8 y 9 en realidad por los festejos. Entonces yo les preguntaba que, bueno, como la mayor parte del grupo, de hecho, nada más son 4 compañeros y las demás son mujeres, pues sometimos a votación si quieren, querían que tomáramos la clase o la recorriéramos la recorriéramos hasta el jueves. Y todos prácticamente votaron que mejor recorremos, ¿verdad? Para no darle clase a un grupo de 4 nada más y las demás que no asistieron que se la pierdan, ¿verdad? Entonces sí, mañana nosotros no tendremos la clase, se recorre para el jueves. Ok, muchísimas gracias, Doc. Sí, es por esa razón, ¿no? Probablemente a todos ustedes también, pues les llegará el mismo aviso que que les acabo de leer, que es oficial, viene directo de la dirección, ¿va? Bueno, vamos entonces a cederle por el tiempo que resta el micrófono a Katia y hasta donde llegues, Katia, y lo que te falte, pues ya lo vemos el jueves. ¿Sí ya se ve mi pantalla? Sí, ya la estamos viendo. Sí. Ay.
Bueno, mientras, aquí en el Bueno, Ah, sí, adelante, adelante. ay, ¿sí se ve? Ahora está negro. Ay, es que a mí también me salió negro. Ay, Eh, Se ve, pero en chiquito. ahora, Negro mm, nuevamente. Ah, a ver, ahí está, pero ahí está. bueno, sí. Yo les voy a hablar sobre el síndrome del perro braquiocefalo. Y bueno, antes de comenzar, me gustaría compartirles que leí en un artículo que surge de años de selección artificial, donde supuestamente se buscaba tener un perro de pelea, ya que suponían que al tener este fenotipo craneofacial aumentaría la fuerza de su mordida. Pero como sabemos, este tipo de perro se popularizó como un animal de compañía, desconociendo los problemas que conlleva tener este tipo de perros braquiocéfalos. Y bueno, ahora bien, continuando con el tema, ¿qué es el síndrome braquiocefálico? Es un conjunto de anomalías anatómicas congénitas asociadas a las razas braquiocéfalas. Los perros que pueden presentar este síndrome son las razas braquiocéfalas, ya que comparten una misma anatomía craneal que consiste en un cráneo acortado. Algunos ejemplos de razas braquiocefálicas son el bulldog inglés, bulldog francés, pequinés, boxer, pug, shar-pei, shih tzu y boston terrier. Bueno, las anomalías más frecuentes son la estenosis de narinas, elongación de paladar blando, eversión de sacúlos laringeos e hipoplasia traqueal. Del lado izquierdo tenemos una imagen donde encontramos un severo estrechamiento de los orificios nasales y por lo general esta característica la vamos a encontrar en el 100% de los perros que presentan el síndrome. Al tener la abertura nasal tan pequeña se conlleva un mayor esfuerzo para el animal, para cuando el animal respire. Entonces, por este esfuerzo se van cerrando las válvulas de las narinas y como consecuencia se estrechan las vías respiratorias causando una obstrucción. En la otra imagen tenemos el paladar blando elongado, donde podemos observar cómo el paladar al tener mayor longitud se introduce dentro de la glotis, lo que puede llegar a bloquear parcialmente las vías respiratorias y esto va a dificultar el paso del aire y obstruir de forma mecánica la laringe. También con esta característica, los perros van a producir una espuma blanca cuando salivan y además de los sonidos que hacen durante la respiración. Estas dos características anteriores podríamos decir que son primarias, ya que las vamos a encontrar en la mayoría de los perros que presentan esta condición. Bueno, aquí les muestro cómo se ve la eversión de los sacúlos laringeos, donde hay protrusión, es decir, hay un desplazamiento hacia el canal y ocultan parcialmente a los pliegues vocales. Además, otro aspecto importante a considerar es la alteración que sufre la termorregulación. Como sabemos, la nariz disipa el calor a través de los cornetes nasales, enfriando el aire por evaporación durante la inspiración. Entonces, como podemos observar en estas dos imágenes donde muestro los cornetes nasales normales y estenóticos, que son los que presentan las razas braquiocéfalas, es muy evidente la diferencia, por lo que va a repercutir en el proceso de evaporación. Al tener una ventilación nasal tan restringida, no va a termorregular de manera eficiente. Y también por esto es que son más susceptibles a presentar hipertermia o un golpe de calor. Bueno, otras alteraciones asociadas a la braquiocefalia se pueden presentar en los oídos, en el tracto gastrointestinal y en los ojos. Y ahí les puse una tablita. Bueno, los signos clínicos del síndrome braquiocefálico incluyen dificultad respiratoria, estertores respiratorios, tos, disnea,
náuseas, regurgitación, vómito, intolerancia al ejercicio, cianosis, síncope y colapso, que aumentan con el ejercicio, la excitación o las altas temperaturas ambientales. Los signos clínicos referentes a la elongación del paladar blando son arcadas, emesis, estertores respiratorios y a veces también disnea inspiratoria. En cuanto a la presencia de estenosis, contribuye a la gravedad de la obstrucción y los movimientos que se hacen durante el ciclo respiratorio pueden causar edema inflamatorio y el aumento del espesor del paladar blando. Los signos clínicos suelen ser graves a los 12 meses de edad y duran toda la vida a partir de entonces. Sin embargo, la edad más común de presentación es de 3 a 4 años, por lo que los animales con síndrome brachiocefalo, debido a la estenosis de los orificios nasales, el paladar blando y la aversión de los ventrículos laringeos, debe recibir un tratamiento ante los primeros signos de disnea para prevenir la progresión del colapso laríngeo. Para el diagnóstico es importante establecer un protocolo sistemático y completo para evaluar las alteraciones y otras anomalías asociadas, que pueden iniciar desde la reseña y anamnesis del paciente, como el examen clínico completo, donde se va a evidenciar la obstrucción de las vías respiratorias superiores. Y el diagnóstico definitivo se logra por endoscopía de la laringe, faringe y tráquea. Pero para llevar a cabo este proceso es necesario un examen preanestésico completo que incluya un hemograma, bioquímica sanguínea, electrocardiograma, radiografías, endoscopía, y actualmente hay un test de función respiratoria que no es invasivo y utiliza pletismógrafo corporal que se ha desarrollado para diagnosticar y cuantificar la severidad del síndrome. Bueno, el tratamiento médico se aplica para controlar los síntomas digestivos y el tratamiento quirúrgico el que ayuda a resolver los síntomas respiratorios en los casos más severos. Existen diversas técnicas quirúrgicas que han sido desarrolladas para corregir la estenosis de las narinas, el agrandamiento del paladar blando, el crecimiento de los cornetes nasales, la eversión de los sacos laringeos y bueno, en estas técnicas quirúrgicas tenemos la rinoplastia, que consiste en extraer una pequeña porción de las fosas nasales, donde debería estar la abertura más ancha. En la estafilectomía hay dos técnicas, la clásica que consiste en corregir el exceso de longitud del paladar blando, pero no tiene un cambio significativo sobre la obstrucción nasofaringea. Y existe la técnica modificada que no solo tiene el objetivo de corregir el exceso de longitud, sino también el espesor del paladar blando. En la laringoplastia tiene el objetivo de aliviar los signos de obstrucción de las vías respiratorias superiores. Y finalmente en la ventriculoctomía, que consiste en la extirpación quirúrgica de los sacos vertidos, y va a otorgar una mejor resolución, ya que va a aumentar el diámetro laríngeo y aumenta el flujo de aire. Bueno, ahora bien, pasando al caso clínico, tenemos a un perro raza bulldog francés, macho entero de 4 años, con un peso de 15.3 kilos y una condición corporal de 3/5. Respecto a la anamnesis, se presenta en la clínica veterinaria lasallista un canino de raza bulldog francés con dificultad para respirar, ya que respira por la boca y jadea. La propietaria reporta que nunca le ha pasado eso y que sucedió después de 1 hora de caminata y no ve mejoría con el tiempo. Actualmente no recibe ningún tipo de tratamiento y su plan de vacunación y desparasitación está vigente. Bueno, al examen físico se encuentra un paciente ansioso con marcado diestrés, inspiratorio de tipo obstructivo, taquipnea, ronquido moderado, mucosas hiperémicas, estenosis bilateral de narinas, exoftalmia bilateral, sobrecrecimiento en ojo izquierdo a nivel de la córnea, neovascularización esclerótica izquierda, eritema y secreción purulenta
frecuencia cardíaca de 100 latidos por minuto, frecuencia respiratoria de 64 respiraciones por minuto, temperatura corporal de 38,3, el tiempo de llenado capilar es de 2 segundos y la mucosa oral hiperémica, húmeda y brillante. En nuestra lista de problemas tenemos estrés inspirado obstructivo, estenosis bilateral de narinas, taquipnea, ronquidos, mucosas hiperémicas, exoftalmia bilateral, sobrecrecimiento en ojo izquierdo, neovascularización esclerótica izquierda, eritema en espacios interdigitales y secreción purulenta en los mismos. Continuando con la lista maestra, encontramos 3 grupos de problemas en sistema respiratorio, ojos y piel y anexos. Vamos a relacionar el sistema respiratorio con estrés inspiratorio obstructivo, estenosis bilateral de narinas, la taquipnea, los ronquidos. En diagnósticos diferenciales podemos pensar en síndrome brachiocéfalo, golpe de calor y una reacción anafiláctica. Y el plan diagnóstico sería realizar una radiografía en tórax y una bioquímica sanguínea. En el número 2 tenemos problemas en ojos que se relacionan con la exoftalmia bilateral, sobrecrecimiento del ojo izquierdo, donde nuestros diagnósticos diferenciales son teratoma, neoplasia y úlcera perforante, que podemos diagnosticar mediante citología, histopatología y un test de fluorescencia. Y finalmente, en el número 3, piel y anexos se relacionan con eritema en espacios interdigitales y secreción purulenta en los mismos, por lo que podemos pensar en una pododermatitis y se diagnostica mediante citología. Bueno, se decide ingresar al paciente a hospitalización para observación durante 24 horas. Se canaliza y se inicia fluidoterapia con solución salina fisiológica a 60 mililitros por kilogramo al día. Omeprazol, difenhidramina y como antihistamínico por la sospecha de reacción anafiláctica y desamectasona vía intravenosa como un antiinflamatorio de vías superiores. Y así va a disminuir la dificultad respiratoria. Bueno, pasadas 6 horas aproximadamente, se encuentra un paciente alerta, al medio, dócil a la manipulación, consume alimento y agua en cantidades normales, presenta un episodio de micción aparentemente normal, persiste el estrés inspiratorio y el eritema en espacios interdigitales. Al examen clínico presenta frecuencia cardíaca de 72 latidos por minuto, frecuencia respiratoria de 24 respiraciones por minuto, saturación de oxígeno de 90 a 92, temperatura normal, el tiempo de llenado igual sigue normal, la mucosa oral es rosada y levemente seca, y la presión sistólica está en 152, la diastólica 133 y la media 124. Bueno, de las pruebas diagnósticas, la propietaria solo accede a realizar el perfil básico. Y aquí están los resultados obtenidos, donde se evidencia la trombocitopenia, leucocitosis con neutrofilia absoluta y linfopenia relativa, que es compatible con el posible cuadro inflamatorio de las vías respiratorias. Bueno, después de 36 horas, el paciente es dado de alta, los parámetros fisiológicos se encuentran dentro de los rangos normales y se manda planteropético de famotidina, prednisolona y una limpieza con clorexidina en las lesiones que tienen los miembros. También se le recomienda a la propietaria realizar placas radiográficas de tórax, rinoplastia, paratoplastia y arqueectomía, además de cita a dermatología. Y para terminar, como conclusión, el paciente sí presentaba el síndrome brachiocéfalo, pero de manera primaria, por decirlo de alguna manera, ya que presentaba la estenosis nasal moderada.
Y como se los comenté al principio, es la característica que vamos a encontrar en casi el 100% de estas razas. Y a este paciente le generaba gran resistencia a la entrada de aire, dando como resultado el estrés inspiratorio de tipo obstructivo, y que principalmente se da en situaciones de gran demanda de oxígeno, como el ejercicio que tuvo durante la caminata, el cual fue el motivo de la consulta del paciente. Y ya aquí está mi bibliografía. Ok, muy bien, Katia. Bueno, pues ya no hay tiempo de comentarios o preguntas y pues aquí lo dejamos. Bueno, pues bueno, felicidades para todas las compañeras, cuídense mucho. Acuérdense que recorremos, a quien le tocaba mañana, le va a tocar el jueves, que son Tania Gerardo y Jessica Gutiérrez, para que no se les vaya a pasar, y así vamos a ir recorriendo un día nada más las presentaciones. Entonces, pasen buena tarde y nos vemos para el jueves. Hasta luego, doctor, gracias. Gracias, doctor. Gracias, Doc, hasta luego.